la neurona, que es la célula del nervio auditivo, se empieza a inflamar. Entonces, como ejemplo, medio se apaga y empieza a generar un zumbido. Es muy común que se le atribuya la presión porque el nervio auditivo, para que funcione bien, le tiene que llegar suficiente sangre. Ahora, puede ser la presión, puede ser diabetes, pueden ser problemas vasculares, entre otras características, incluso hasta el estrés. Sí existe. ¿Les ha pasado que de repente llega alguien y que le dice, oye, ¿no te zumbaron los oídos? Es que hablé de ti. Bueno, a veces pasa eso. Pero hay un tipo de zumbido que realmente hay un zumbido y se llama tinnitus. Hoy tengo conmigo al doctor Alejandro Montalvo, que nos va a platicar de un zumbido que llega y no quiere decir que alguien esté hablando de ti. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alfonso. Aquí pues para servirte, pues gracias por la invitación y pues aquí queriendo platicar contigo sobre este tema del tinnitus, o también conocido como acúfenos. Acúfenos. ¿Es común, doctor? Sí, es bastante común. De hecho, está en algunos reportes clínicos como entre un 10 a un 15% de las personas pueden llegar a presentar en algún momento algún tipo de síntoma de tinnitus. Ok, ¿alguna edad en especial? Usualmente es más frecuente en edades de 60 en adelante, aunque yo he tenido pacientes hasta de 18 años de edad que tienen el síntoma de tinnitus. ¿Sí? Sí. O sea, no hay... Yo recuerdo que en algún momento lo atribuían incluso a, híjole, a lo mejor traes la presión alta. Mira, el tema del tinnitus, ya empezando a hablar bien así de esas características, sí es muy común que se le atribuya la presión porque el nervio auditivo, para que funcione bien, le tiene que llegar suficiente sangre y oxígeno, y la sangre lleva los nutrientes para que el nervio auditivo funcione bien. Ahora, si nos sube la presión dentro de nuestro cuerpo, hay como que una vasoconstricción. Las venas y las arterias que llevan esta sangre con oxígeno se tapan y se cierran. Entonces eso provoca que la neurona, que es la célula del nervio auditivo, se empiece a inflamar. Entonces, como ejemplo, medio se apaga y empieza a generar un zumbido. El zumbido o tinnitus es una sensación de sonido que no viene del exterior, sino es una percepción de nuestro mismo cerebro, de una región de nuestro oído donde está notando que hay una falta de percepción auditiva. Eso es el tinnitus en ¿Pero sí. sí existe el sonido? ¿O no es existe, el resultado es el resultado de la inflamación del nervio auditivo, en este caso particular que hablábamos de la presión, por la disminución del aporte sanguíneo. Ahora, puede ser la presión, puede ser diabetes, pueden ser problemas vasculares, entre otras características, incluso hasta el estrés. Sí existe mucho la relación de que el paciente que tiene tinnitus, cuando está con estrés, le aumenta la sensación del sonido. Se siente que su sonido aumenta, incrementa, se vuelve más incómodo. Pero ya estamos, no existe. No existe porque no viene de afuera, es una percepción de nuestro cerebro de la lesión del nervio. De la lesión del nervio. Doctor, una pregunta. En el caso de gente que dices mayor de edad, ¿se da periódicamente, eventualmente? Sí, existen pacientes que lo pueden llegar a tener de una forma solamente temporal, y aquí es importante hacer hincapié que temporal no significa un día o dos, puede durarle 2 meses, 3 meses la sensación de tinnitus a una persona. Ahora, hay veces que el tinnitus con el tiempo va bajando de intensidad, pero en algunos casos no desaparece. Ahí también hay que tener en cuenta la relación de la persona. Si la persona padece algún tipo de pérdida auditiva, pues eso sí va a hacer que el tinnitus sea un poquito más persistente. Si la persona, por ejemplo, tiene diabetes y empezó con
zumbido, pero se controló la diabetes, se puso a dieta, empezó a hacer ejercicio, tomó algunos vasodilatadores para mejorar el flujo sanguíneo, eso ayuda mucho y desaparece prácticamente el tinnitus. Sí, depende de cómo lo manejemos, pero también algunas personas, aunque les demos muchos medicamentos, pueden llegar a tener una persistencia del zumbido, pero sí lo podemos como mejorar o ayudar al paciente a que lo sobrelleve de una forma más tranquila. Una persona que tiene tinnitus y que te está escuchando, que te está viendo ahorita, doctor, ¿qué consejo le darías? Pues bueno, antes que nada, el tinnitus sí como se debe de considerar como una enfermedad, no es algo que deberíamos de tener como, ay, al rato se me pasa, al rato se me quita. Por ejemplo, si te da un zumbido y te dura 20 segundos, realmente eso no es necesario ir con un doctor, pero si ya llevas un día y no se te ha bajado el zumbido, pues sí considero importante buscar ayuda profesional y en este caso sí mejor que sea con un otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. ¿Esto te viene en los dos oídos o te puede venir en uno y otro? Sí, el padecimiento más común es que sea en ambos oídos. Generalmente esto, como les explicaba, es por lesiones microvasculares de la neurona dentro del oído, pero existen algunos otros que se llaman acúfenos, que son sonidos que pueden variar de intensidad, que pueden ser sonidos más graves y pueden estar solamente en un solo oído, y ahí sí habría que hacer una investigación tal vez más profunda, usar estudios de imagen que nos ayuden a determinar si no es una causa orgánica. Leo un WhatsApp que llega, Santiago dice que empezó con los dos y luego desapareció uno y el otro siguió. O sea, ¿sí puede desaparecer uno y luego en el otro? Sí, el tema es que el cerebro es el que piensa que está sonando en ambos oídos, pero la lesión puede ser solamente hacia un oído. Entonces, conforme gradualmente va desapareciendo la sensación de un oído y después va a desaparecer realmente del oído donde está el problema, ¿no? Okay. Pero si en un inicio, o sea, nuestro cerebro como que se confunde y lo asocia a los dos. Hay ciertas fibras que se interconectan dentro de nuestro cerebro y por eso es que cuando nosotros escuchamos, en realidad es difícil que percibamos si el sonido viene de acá o de acá, a menos que estemos muy atentos. O sea, si hacemos atentos, pues nos hacemos conscientes, pero cuando no estamos conscientes de algo, a lo mejor pues el sonido es muy disipado. En este caso el zumbido es algo similar. ¿Alguna medicina que no necesariamente sea medicina de, a ver, mire, pruébele primero con esto? Ajá. Mire, en personas jóvenes o en personas que no tienen un padecimiento de fondo como hipertensión, diabetes y que ya descartamos algún problema orgánico, podemos empezar con un tratamiento natural como ginkgo biloba. El ginkgo biloba está demostrado que es un buen vasodilatador, ayuda en algunos padecimientos del cerebro, problemas de irrigación sanguínea principalmente, donde las personas sienten como que se les olvidan las cosas, donde se cansan muy fácil, andan con sueño, y en este caso como vasodilatador nos ayuda bastante porque sí se ha demostrado en algunos casos que baja o controla más rápido el zumbido tomando el ginkgo biloba. El ginkgo biloba no solamente es para el tema de oídos, o sea... No. Se puede utilizar para varias causas. Generalmente sí lo toman más para problemas de insuficiencia venosa a nivel cerebral. A nivel cerebral. Ok, ahora, Doc, aprovechando que te tenemos aquí y creo que queda claro el tema del tinnitus, ¿qué otro, podríamos decir, padecimiento o sintomatología es frecuente en jóvenes también y en gente mayor? Bueno, que quisieras tocar ahorita. Hablando un poquito sobre el oído, que también es algo muy común en nuestra consulta, y hablando del área del oído interno, porque estamos hablando de la parte donde se encuentran los nervios del oído, junto al oído, o sea, al nervio auditivo, tenemos el nervio vestibular, que el nervio vestibular es el encargado de controlar el equilibrio. Entonces, cuando también falla esta región que se llama la zona vestibular o famosamente el laberinto del oído, ahí también es donde tenemos los problemas de vértigo. El vértigo es una sensación donde sentimos que las cosas se mueven. Es distinto el vértigo y el mareo, porque mucha gente te dice, llega al consultorio y me dice, es que estoy mareado.
y le pregunto, ¿qué es lo que sientes? Y me dice, pues siento que me voy de lado, siento que el piso se me mueve. Eso es un mareo. Y el vértigo, que es el problema originalmente que viene del oído, si la persona siente que todo le da vueltas como si se acabaran de bajar de una tacita de estas giratorias, ¿no? Sienten que todo les da vueltas, usualmente es una sensación muy intensa, transitoria, dura alrededor de algunos minutos en los casos más comunes y generalmente se puede repetir con los cambios de posición, que, es que me acosté y de repente sentí que todo me dio vueltas, o estaba agachándome a recoger unas cosas y entonces cuando baja la cabeza la persona siente que otra vez tiene esta sensación intensa y discapacitante por unos minutos, ¿no? Ese es el famoso vértigo. Ok, y entonces el vértigo, qué bueno que explicas la diferencia entre mareo y vértigo, porque sí, o sea, a mí me ha pasado que de repente estoy dormido, me quiero levantar y siento que se me está moviendo todo. Sí. Sí, la sensación es persistente durante un minuto o dos y ves las paredes y empiezas a ver que todas se están moviendo y que no te puedes ni levantar en ese momento, que te obliga la misma cara a cerrar los ojos, eso sí es un vértigo. Pero si vas caminando y sientes como que te vas de ladito o nada más sientes como que tienes un vaivén como si estuvieras en una lancha, eso sí es más un mareo. Y esto es muy general de muchos padecimientos y es incluso más difícil a veces identificar la causa. Pero el vértigo, cuando es bien clásico en sus síntomas, es muy, bueno, para mí es como más fácil de identificar, ¿no? Con los síntomas que les acabo de comentar. El famoso mal de Meniere que le llaman, ¿cuál vendría siendo él? Bueno, de los vértigos existen tres que son los principales. El principal de todos y el que tenemos aquí en México como en el 95% de los casos es el vértigo postural paroxístico benigno, que es el que les acabo de explicar más o menos, que dura unos minutos la sensación de mareo. Ahora, la enfermedad de Meniere presenta unas características distintas, porque el Meniere, uno empieza primero sintiendo que el oído como que se tapa, después viene una sensación de mareo, de vértigo. El vértigo es lo que nos empieza a sentir muy mal, pero aquí a diferencia del otro vértigo, dura minutos a horas. Y después de que pasa el vértigo, ya las horas o los días, nos queda un zumbido que usualmente va acompañándose posteriormente de pérdida auditiva. Entonces, sí tiene síntomas muy específicos y el Meniere solamente ocurre en el 5% de los casos de vértigo. Entonces, sí es muy distinto, o sea, el Meniere es más conocido tal vez por el nombre, pero la enfermedad más común que vemos en el consultorio es el vértigo postural paroxístico benigno. Que traducido al castellano es el vértigo tradicional y típico. Ok. Sí. Oye, doctor, ¿algún consejo? Bueno, ya dijiste que te vea un otorrino. Ajá. Que para probar así como que primero el ginkgo biloba. Para lo del tinnitus, sí. Sí, para el ginkgo biloba. Y contraindicaciones, ¿alguna sugerencia? Bueno, las sugerencias principalmente es evitar en esos momentos el ruido. El ruido, de hecho, algunas personas que sufren el tinnitus son personas que trabajaron o están relacionadas en algún área donde hay mucho ruido. El ruido es un detonador del tinnitus. Bueno, tratar de, si no pueden acudir a un médico, pues empezar a checar que no estén pues con sobrepeso, checar la presión arterial, tratar de empezar a hacer un poquito de ejercicio. Relajarse, no estar con estrés, como les decía también, el estrés es un tema que estimula el tinnitus y algunas personas que no tienen tinnitus de repente pasan por un evento de ansiedad o de estrés muy fuerte y de repente se les dispara el tinnitus y la verdad es que es más que obvio que sí fue el estrés el que lo detonó. Y en el caso del vértigo pues es no asustarse, generalmente es un padecimiento que yendo con la persona correcta se puede tratar y se puede quitar completamente, entonces es bastante manejable. La enfermedad de Meniere sí es otro tema y por eso es que sí hay que hacer una plática completa de puros Meniere, pero sí, hay que hacer plática. el vértigo típico, el clásico,
si llega un paciente al consultorio, yo lo que hago es hacerle un tratamiento que se llaman maniobras de Epley, que es unos movimientos que hacemos con la cabeza del paciente para ayudar a estimular el oído a que se le reacomoden unas pequeñas como arenitas que se están moviendo dentro del oído. Y esto hace que prácticamente en 1 o 2 sesiones el paciente ya se le quitaron los vértigos. ¿Esas arenitas qué son? Son cristales de calcio que se forman dentro de los conductos del laberinto. Y al estar flotando dentro de estos conductos, al ir golpeando, chocando con las paredes de estos conductos, producen el vértigo. Sí. Esas arenitas no deberían de estar ahí. O sea, esas son como si fueran piedras de la vesícula o piedras en el riñón, pero son piedritas que se forman en el oído. Y hay que ayudar a que esas piedritas se salgan de esos conductos para que vuelva todo a funcionar normal. ¿Eso puede afectar el sistema auditivo? No. En este caso son como 2 casitas que están juntas, una es la que es el del auditivo y el otro es el del equilibrio. Entonces en este caso el vértigo solamente afecta la parte vestibular. Ya. Oye, pues qué interesante, doctor, la verdad, porque mire, yo les voy a decir una cosa, algo que he comentado en otras transmisiones. Yo tengo problemas, uso auxiliares, me quito los auxiliares y estoy en un estado de indefensión tremendo. O sea, no tienen ni idea lo que se siente no escuchar. Sí sientes temor inclusive, porque de repente piensas que te va a llegar alguien y te va a decir, o sea, de verdad, sí, no. Vaya, no es bonito. Sí. Y checarse, usted si tiene la posibilidad, vea, si está usted en Cancún, el doctor Montalvo. Muchas gracias. Es una eminencia. Gracias. Y también cualquier consulta también lo pueden contactar. En la entrevista han aparecido sus teléfonos. Claro. Doctor Montalvo, como siempre, con mucho afecto. Gracias, Alfonso. Y nos vemos en el próximo cafecito y en un próximo tema, porque la verdad hay mucho que ver y mucho que escuchar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.